El tema que nos toca hoy día para trabajar dentro de lo que vendrían a ser los contenidos de primer año son los actores de la historia, ¿sí? Es un trabajo que ustedes ya habían venido haciendo con el trabajo práctico número 3, creo, ¿sí? Y dentro de este tema, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que los actores de la historia son todos aquellos que actúan o llevan a cabo un papel o un rol determinante dentro de lo que vendría a ser la historia en general, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que un actor de la historia va a ser una persona que se desempeñe dentro de lo que vendría a ser el ámbito o el contexto histórico y que también juegue un papel determinante, porque a ver, yo hoy soy un actor de la historia y ustedes también. ¿Cómo? Quedándose en su casa, por ejemplo, que es lo que decíamos, ¿no? A ver, si las personas se quedan en su casa, favorecen a que el virus que estamos teniendo en el mundo ya no circule de la misma manera que circula en otros países debido a que ellos siguen con un movimiento de personas muy alto, ¿sí? Entonces, hoy, por las actuaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en nuestro país, nosotros podemos decir que sí somos actores históricos porque estamos haciendo actividades o estamos desempeñando un rol que es decisivo en la historia, ¿sí? Bien, entonces, también podemos decir nosotros que vamos a tener actores que son actores individuales, actores colectivos de la historia, ¿sí? Dentro de lo que vendrían a ser los actores individuales, vamos a decir que son personas que por las actividades o por los roles que van a desempeñar en algún acontecimiento histórico, son sumamente necesarios, ¿sí? Por ejemplo, pensemos nosotros en la independencia, ¿sí? En el caso de que no hubiese existido San Martín, quizás hubiese sido bastante improbable el desarrollo de la independencia. Por eso decimos nosotros que actores como San Martín en este caso, que es un actor individual, su acción o las acciones que él llevó a cabo son imprescindibles. ¿Qué significa esto? Que se lo necesita sí o sí a San Martín en la historia para que se vayan desarrollando las actividades y el curso de la historia como se desarrolló. Quizás si San Martín no hubiese estado, las cosas no hubiesen sucedido de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, un presidente también es un actor individual de la historia, porque son ellos quienes toman las decisiones, en este caso, por ejemplo, el presidente actual de la República Argentina, Alberto Fernández, es un actor individual y sumamente decisivo de la historia argentina porque es él quien está tomando las decisiones con respecto a la pandemia mundial y lo que se debería de hacer en el país. En el caso de la imagen, ustedes están viendo al cura Hidalgo, ¿sí? Hidalgo fue un actor individual de la historia de México, ¿sí? Que llevó a cabo o que fue uno de los, impulsores de la independencia mexicana, ¿sí? Esta independencia es muy distinta a la que tenemos nosotros, porque mientras nosotros tenemos un San Martín, un Belgrano, Güemes, por ejemplo, que son obviamente actores individuales, pero desde el lado de lo militar. En el caso de México, estos actores individuales vienen desde el lado de la iglesia, desde la religiosidad. Por ejemplo, el cura Hidalgos y el cura Morelos, ¿sí? Que son representantes de la iglesia católica, cansados de que los exploten a los indígenas, los ayudan a buscar la independencia, ¿sí? Entonces decimos, los actores individuales son aquellas personas que cumplen una función sumamente decisiva en la historia, ¿sí? Y que ellos son imprescindibles. Es necesario que estén presentes para que se lleven a cabo esas funciones o esas actividades en la historia. También pueden ser no solamente, por ejemplo, miembros de la iglesia o, por ejemplo, miembros del ejército. Pueden ser actores políticos, pueden ser incluso, por ejemplo, intelectuales, personas que sean muy inteligentes. Por ejemplo, Einstein, el creador de lo que vendría a ser la fisión atómica,
¿sí? Después podemos ver otras personas, como por ejemplo los exploradores, los aventureros, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón, un gran aventurero, conquistador, un navegante. También pueden ser, por ejemplo, inventores como Leonardo da Vinci, ¿sí? Un hombre muy importante para el Renacimiento en el siglo XV. Entonces, por eso les digo, los actores individuales no necesariamente tienen que ser políticos solamente. Pueden ser de todos los tipos, ¿sí? Pueden ser distintos líderes relacionados con distintas actividades también, ¿sí? Lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que un actor individual es una persona que es sumamente necesaria para la historia y que por las acciones que esa persona realiza se la considera necesaria, ¿sí? Después vamos a ver nosotros que tenemos actores colectivos, ¿sí? Los actores colectivos van a ser los grupos humanos, es decir, son grupos de personas que se van a unir para buscar cambiar la historia, ¿sí? Por ejemplo, pensemos nosotros en el tiempo de la independencia nuevamente, ¿sí? ¿Qué habría pasado con los indígenas? ¿Qué habría pasado con los esclavos? En algún momento, estos esclavos y estos indígenas, que no eran actores individuales, porque lamentablemente no eran personas importantes para ese momento, tuvieron que unirse, ¿sí? Tuvieron que unirse y generar una fuerza mucho más grande y a partir de eso buscar cambiar algo en la historia. Por ejemplo, en el caso de lo que vendrían a ser los esclavos africanos, se van a unir ellos a la independencia con el objetivo de buscar su libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan estos actores colectivos? Mediante la unión, mediante la fuerza, cambiar lo que vendría a ser la historia. Por ejemplo, algo que podemos ver de la actualidad es, vieron cuando comenzó esto del tema del coronavirus, apenas inició la cuarentena, estábamos en un periodo en el que vendría a ser un feriado puente, un tiempo largo, que tenían 4 días más o menos de feriados, ¿sí? ¿Qué pasó en ese momento? Mucha gente en Buenos Aires decidió irse hacia lo que vendría a ser la zona de costa, ¿sí? Irse a lo que vendría a ser la zona de playa. Pero la gente que vivía en esos espacios, como por ejemplo Pinamar, decidió decidieron unirse los vecinos y cortar el ingreso a lo que vendría a ser la zona de Pinamar, porque ellos se unieron como un actor colectivo e impidieron que estas personas llegasen a su pueblo. Obviamente porque pensemos nosotros tendrían miedo de que se pudieran contagiar, por ejemplo, o de que pudiera iniciarse también el desarrollo de esta enfermedad que hoy en día estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino sobre todo en el mundo, ¿sí? Entonces, son también actuaciones de los actores colectivos. Otra cosa, por ejemplo, otro actor colectivo en el caso de los alumnos pueden ser, ¿sí? Ustedes sí, muchos de ustedes pusieron en sus historias de la clase pasada sobre los actores de la historia que muchos abuelitos de ustedes o tíos habían participado de lo que vendría a ser en la época de la dictadura y el tiempo de Malvinas, ¿sí? Piensen ustedes que los estudiantes para ese momento también fueron actores sumamente importantes de la historia, al igual que, por ejemplo, los chicos que fueron a Malvinas, ¿sí? También son actores colectivos. Tanto los estudiantes como lo que vendrían a ser los miembros del ejército son actores colectivos de la historia, porque ellos, mediante la acción que llevaron a cabo, intentaron dar un vuelco a la historia, ¿sí? Por ejemplo, los chicos yendo a Malvinas intentaron defender lo que vendría a ser la soberanía nacional y la noción de patria que tenemos nosotros. Entonces, decimos que el pueblo en general es un actor colectivo por excelencia, ¿sí? El tiempo histórico no es lo mismo que el tiempo cuando nosotros hablamos de esos dos conceptos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tiempo, el tiempo puede ser la hora, el día, una fecha específica, ¿sí? Bien, sí. A ver, esperemos, hagamos esto del tema de las consultas. Juli dice,
¿Los actores colectivos se basan en un grupo de personas que quieren cambiar la situación? Sí, Juli. Los actores colectivos son un grupo de personas que intentan cambiar la historia, ¿sí? A ver, pensemos, por ejemplo, en gente que está pasando un muy mal momento histórico. Por ejemplo, los esclavos, o por ejemplo, la gente que hoy en día se encuentra en Medio Oriente, ¿sí? La gente que está en Irán, en Irak, en Pakistán, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa gente? Va a unir sus fuerzas y va a tratar de ir en contra de la situación que está en ese momento. Por ejemplo, a ver si son explotados o violentados, ¿sí? O si quieren cambiar algo, por ejemplo, la economía, ¿sí? A ver, en Alemania es muy común que cuando lo que vendrían a ser las empresas petroleras quieren subir lo que vendría a ser el precio de los combustibles, lo que hacen los alemanes es directamente no comprar combustibles. Entonces, eso genera que necesariamente tengan que bajar el precio. Entonces vemos que el pueblo se une y cambia una realidad histórica, ¿sí? Bien, Santiago, sí, los actores históricos son esas personas que generan un cambio en la historia, ¿sí? A ver, si yo me quedo en mi casa sin hacer nada, sin cambiar nada, lamentablemente no soy un actor histórico. Pero si yo elaboro o, a ver, realizo actividades que cambian la historia, sí soy un actor histórico. ¿Sí? En este momento nosotros estamos siendo actores históricos porque ¿qué es lo que se ha pedido a nivel mundial? Que las personas no circulen para poder eliminar o erradicar la difusión de un virus que hoy constituye una pandemia mundial. En este caso estamos siendo actores históricos porque estamos cumpliendo con una acción decisiva para la historia de la humanidad. Pero en otros casos, a ver, por ejemplo, pensemos en la independencia. Si todos los hombres y todas las mujeres están luchando por la libertad y nosotros nos quedamos en nuestra casa y no hacemos nada, no estamos siendo actores de la historia, porque no estamos participando activamente de la historia. Ahora, si todos los hombres van a la independencia y todos nosotros también vamos a ayudar, somos también miembros y partes de la historia. Claro, bien, por ejemplo, lo que dice Francisco, sí, acá dice, los científicos que están trabajando sobre la vacuna del coronavirus también son actores de la historia, porque ellos están tratando de generar cambios decisivos en lo que vendría a ser hoy una enfermedad que está lamentablemente, eh, a ver, ¿cómo les podría decir? Atacando la integridad de la humanidad, ¿sí? Es una enfermedad que se encuentra presente en la totalidad del mundo y todas las personas que estén trabajando en pos de la erradicación de esa enfermedad son actores históricos. Por ejemplo, los políticos, los médicos, los enfermeros también, ¿sí? La gente que trabaja en lo que vendría a ser el ramo de la alimentación, todos aquellos que cumplen funciones importantes en este caso son actores históricos de la historia, ¿sí? Son actores decisivos en este caso y en muchas otras. En el caso de los actores individuales, ¿quiénes son? Van a ser personas que nosotros las vamos a reconocer de una forma sumamente fácil porque decimos, vamos a ver que sus acciones son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el caso de la independencia, nuevamente les decía, ¿sí? Si nosotros analizamos las acciones que se han llevado a cabo, tenemos un montón de acciones, un montón de guerras, pero es necesario tener en cuenta en estas que el cerebro o que, a ver, quien ha tenido la idea fundamental es San Martín, por ejemplo, ¿sí? A ver, si otro ejemplo más concreto. Si yo digo, un actor individual puede ser en primer año, los chicos quieren lograr que la directora les dé permiso para hacer un campamento. Entonces, Julieta es la delegada y Julieta le habla a la directora y le dice cuál es la idea que tienen los chicos de primer año. En este caso, el actor colectivo es primer año, porque todos ustedes unidos lo que quieren hacer es lograr un objetivo.
Ahora, el actor individual de la historia va a ser Julieta, porque es ella la que va a ir como vocera o como representante del curso a hablar con la directora para conseguir el objetivo que ustedes desean, ¿sí? ¿Se entiende entonces cuáles son los actores colectivos e individuales? El individual es aquel que tiene un rol decisivo por la acción que realiza, ¿sí? Y el colectivo es el grupo que intenta cambiar la historia. El actor individual también intenta cambiar la historia, obvio que intenta cambiar la historia. A veces puede, a veces no puede, ¿sí? Pero en general los actores individuales tienen mucho más poder que los actores colectivos, ¿sí? Por eso hablamos de presidentes, intelectuales, científicos, ¿sí? Por eso decimos que son también mucho más importantes en algunos casos que los actores colectivos. Obviamente que los actores colectivos ejercen mucha más fuerza que el actor individual, porque piensen ustedes, los actores colectivos son muchos en cantidad, mientras que el actor individual es uno solo, ¿sí? Que bueno, puede tener dinero, puede tener poder político, pero a veces no es suficiente para llevar a cabo este tipo de funciones, ¿sí? Vamos, decíamos, ahora vamos a trabajar lo que vendría a ser el tiempo histórico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del tiempo histórico, vamos a ver nosotros que el tiempo es distinto, si yo digo tiempo, así solito, que tiempo histórico, ¿sí? Si yo hago referencia a lo que vendría a ser el tiempo, ¿sí? El tiempo va a ser, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un año, ¿sí? El tiempo hace referencia en este caso a lo que vendrían a ser las nociones de control que nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, el tiempo no es algo que nosotros podamos tocar, no es algo que nosotros podemos ver, no es algo que nosotros podemos tener en nuestras manos, sino que al tiempo lo percibimos porque tenemos, por ejemplo, horas, días, semanas, años, ¿sí? El hombre construye estrategias para tratar de controlar el tiempo, pero el tiempo no es lo mismo que el tiempo histórico. ¿Por qué decimos eso? Porque el tiempo histórico tiene que ver con todo el contexto que rodea una situación. Por ejemplo, yo les digo, la fecha de hoy es 7 de abril, ¿sí? 7 de abril es un tiempo, es algo del tiempo, es una parte del tiempo. Pero si yo digo, hoy es 7 de abril, estamos en periodo de cuarentena, hace mucho frío, las decisiones del presidente están en un periodo complejo, ahí yo digo, estoy hablando de un tiempo histórico. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando o completando esta fecha con acontecimientos y con el contexto que estoy viviendo, sino también todo el contenido que rodea la fecha. Sigamos hablando, por ejemplo, de la fecha en la que nosotros estamos, ¿sí? Si nosotros hablamos de la situación en la que nos encontramos hoy en día, decíamos, hoy es 7 de abril. Eso es solamente un tiempo. Pero si yo, por ejemplo, digo, hoy es 7 de abril, estamos en periodo de cuarentena, ya habíamos dicho, ¿sí? Y también estamos en un periodo de recesión económica. ¿Por qué decimos de recesión económica? Porque mucha gente, incluidos muchos de sus papás, de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, no están pudiendo salir a trabajar, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no estoy yendo a trabajar físicamente al lugar en el que voy a trabajar todos los días, pero sí puedo trabajar en lo que vendría a ser por computadora, mediante lo que vendría a ser la online, ¿sí? El trabajo online. Entonces, que ya les mandé algunas invitaciones a sus compañeros a ver si se pueden unir. Entonces, decimos el tiempo histórico está cargado más bien de todo un contenido. Claro, es como dice Santiago, a ver, no pueden trabajar y por lo tanto no hay dinero. Entonces eso genera también una recesión en lo que vendría a ser la economía. Y es lo que decía el presidente, a ver, es inevitable que haya una recesión en el ámbito económico, ¿sí? Porque hay muchas actividades que están paradas, así como muchos de nuestros familiares y muchos de nosotros estamos parados hoy en día. Mucha gente que no necesariamente se dedica a la actividad que nosotros hacemos también está hoy en una situación de contingencia, ¿sí? Piensen ustedes en las personas que
Claro, claro, por ejemplo, dice Julieta, baja el dólar. A ver, las economías como las de Estados Unidos también se están viendo duramente afectadas y es algo que su presidente, por ejemplo, no quiere aceptar y por lo tanto él no quiere que su economía baje y sigue permitiendo la circulación de mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se permite que mucha gente circule constantemente en Estados Unidos y eso ha llevado a que en ese país, por ejemplo, tengan una gran cantidad de enfermos, por ejemplo, ¿sí? Enfermos y también una gran cantidad de muertos, que es lamentable, porque ya habíamos visto, seguramente ustedes han visto en las noticias, que es una recomendación desde los organismos mundiales de salud que no se circule, ¿sí? A ver, los que van llegando, les pido por favor que vayan silenciando sus micrófonos para que no se acoplen los sonidos y después en la grabación de YouTube para sus compañeros se escuche bien, ¿sí? Entonces, sigamos. Habíamos dicho que el tiempo histórico es un tiempo que va a estar cargado de acontecimientos, que no solamente tiene que ver con una fecha, sino con todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una diferencia. Vamos a decir, el tiempo cronológico es una fecha, ¿sí? Por ejemplo, esta que les dice acá, esta es una página de la UNAM, que es de la Universidad de México, que está muy bonita, entonces por eso se las puse, ¿sí? Entonces, el tiempo cronológico va a ser este, a ver, una fecha, por ejemplo. Mientras que por otro lado vamos a ver que el tiempo histórico, ven, acá les dice, el tiempo histórico, este acontecimiento se relaciona con el proceso de la Ilustración, las reformas borbónicas, las invasiones napoleónicas, es decir, les da a ustedes todo un contexto en el que se ha desarrollado esa fecha. Por eso les decía, el tiempo histórico está cargado de un contexto sumamente complejo en la economía, en la política, en la sociedad, en la religión, todo lo que interviene en ese momento específico forma parte del tiempo histórico, ¿sí? Ahora, el tiempo histórico no solo está compuesto por el contexto, sino que también va a tener muchos otros elementos que ayudan a que nosotros podamos hablar de un tiempo histórico, ¿sí? Dentro de este tiempo histórico, ya habíamos dicho, tenemos la precisión fáctica, ¿sí? La precisión fáctica son lo que vendrían a ser las fechas, los datos, cosas precisas, ¿sí? Los lugares, las personas que van a intervenir en un momento histórico. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, 9 de julio de 1816, eso ya es una precisión fáctica, porque yo estoy hablando de una fecha determinada. Puedo decir Tucumán. También puedo decir, por ejemplo, a ver, gobernadores o representantes de las provincias unidas. Entonces ahí ya estoy diciendo o estoy estableciendo yo, por ejemplo, precisiones. Son cuestiones que las tengo conocidas, que las sé y que son precisas. Las fechas, los lugares, las personas que participan en ese caso. ¿Sí? Eso vendría a ser la materia prima con la que trabajan los historiadores. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el método histórico que dijimos qué, cómo, cuándo, dónde? Son las preguntas que se hace el historiador. Entonces, cuando nosotros respondemos con precisión fáctica o con datos precisos, estamos tratando de dar una respuesta a esa situación. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la precisión fáctica. Otra cosa que también vamos a tener con respecto al tiempo histórico es la duración, que es algo que yo les decía a ustedes cuando les pedía en el trabajo práctico. ¿Sí? La duración les decía que es una teoría, que es también un aporte elaborado por Fernand Braudel y que él habla, ¿sí?, sobre la duración que tienen los acontecimientos o los procesos históricos. ¿Sí? Braudel forma parte de lo que vendría a ser la Escuela de los Anales, que es una escuela de la historia, obviamente, que tratan de elaborar distintas teorías para que nosotros podamos entender cómo es que se da la historia, ¿sí? En este caso, Braudel nos va a decir a nosotros que tenemos tres formas o tres tipos de duración con respecto a los acontecimientos históricos. Broder nos va a decir que tenemos los acontecimientos de corta duración, ¿sí? Los acontecimientos de media duración y los acontecimientos de larga duración.
¿sí? Por ejemplo, los acontecimientos de corta duración van a ser las situaciones o los acontecimientos que se den en un momento preciso, ¿sí? Y que no necesariamente generen un cambio muy importante en lo que vendría a ser la historia de la humanidad o la historia de un país o la historia de un pueblo, ¿sí? No es algo que cambie de gran manera lo que venía sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, un tratado comercial, ¿sí? En este caso, en el que les muestra aquí, es el tratado de TLCAN, ¿bien? Que ese es un tratado que se firma entre lo que vendrían a ser los países que componen América del Norte, que son México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Ese es un tratado comercial que no necesariamente cambia el rumbo de la historia. Si bien va a cambiar en un momento las actuaciones o las relaciones que van a tener estos países, no es que cambia para siempre la identidad de esos pueblos o cambia para siempre la economía de esos pueblos, ¿sí? Entonces es un acontecimiento de corta duración. Por ejemplo, a ver, otro acontecimiento de corta duración puede ser una presentación en de quinto año, por ejemplo, ¿sí? Para los chicos que están en quinto año va a ser muy importante ese acontecimiento, ¿sí? Quizás pueda ser un acontecimiento trascendental en sus vidas. Pero para nosotros, por ejemplo, que no estamos en esa situación, ustedes que están en primer año, es un acontecimiento de corta duración, porque no significa demasiado o no cambia demasiado el rumbo de nuestras vidas, ¿sí? Después vamos a tener, por ejemplo, los acontecimientos de media duración. A ver, ahí están escribiendo. No, bien. Después vamos a tener los acontecimientos de media duración y vamos a decir que son aquellas situaciones o aquellos momentos en los que nosotros vamos a ver que una situación impacta en la sociedad en cierto punto. Por ejemplo, el dólar. El aumento del dólar o las crisis económicas son acontecimientos de media duración, porque nosotros vemos su impacto en la sociedad, vemos cómo esto va a generar ciertos problemas en el pueblo, en los países y en el mundo también, ¿sí? Si seguimos con el ejemplo del dólar, ¿sí? En esta situación decimos, cuando sube el dólar o baja el dólar, eso genera un cambio importante en nuestra economía, ¿sí? A pesar de que nuestra economía no es una economía dolarizada, porque nosotros no compramos con dólares, no tenemos dólares cuando vamos al kiosco, pero sí nosotros dependemos de una economía mundial basada en el dólar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos las subidas o las bajadas que tiene esta moneda internacional, se analizan esas cuestiones, ¿sí? Si yo estoy en una crisis económica, nosotros hablamos de una crisis económica, por ejemplo, hoy en día, ¿sí? No estamos en una crisis, sino que estamos en un momento complicado de la economía en nuestro país. Entonces, si decimos, hoy sube el precio del pan, por ejemplo, sí vamos a estar en una situación complicada, ¿sí? Porque hay mucha gente, como decíamos hace rato, no hay, no hay dinero, entonces no vamos a tener tampoco una respuesta muy favorable ante la situación en la subida de precios. Entonces, cuando comenzó este tema del coronavirus, muchos supermercados, muchas despensas empezaron a subir los precios. Subió el precio, por ejemplo, del alcohol en gel. Ahora un alcohol en gel te sale como 400 pesos. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Trata de frenar esa subida de precios porque sabe que las consecuencias para la gente van a ser importantes, ¿sí? Después vamos a ver los acontecimientos de larga duración, ¿sí? Los acontecimientos de larga duración son aquellos que tienen a ver, ¿cómo les podría decir? Una significación o que tienen una verdadera importancia para la historia de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, las ideologías, ¿sí? En este caso les muestro a ustedes la ideología liberal del capitalismo, que es una teoría elaborada por Adam Smith, pero eso es medio muy avanzado para ustedes todavía porque se habla mucho de economía.
Hablemos de otra situación, por ejemplo, puede ser la evolución del género humano, ¿sí? Los acontecimientos de larga duración son aquellos que generan un cambio en la historia y que generan que constantemente nosotros podamos recordar ese acontecimiento y obviamente ver cómo el mismo ha significado un cambio grande para nuestra historia y para la historia de la humanidad. Por ejemplo, el proceso de hominización, que es el siguiente tema que vamos a empezar a trabajar nosotros, ¿sí? Que nosotros obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo la evolución del hombre ha cambiado también la historia de la humanidad. Otra cosa que también puede ser un ejemplo de tiempo de larga duración es la independencia, ¿sí? Que veníamos hablando ya al comienzo, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho con respecto a la independencia? Es un acontecimiento que cambia el resto de nuestra historia. Si nosotros, por ejemplo, con San Martín, Güemes, Belgrano, no hubiéramos atravesado ese momento histórico, hoy no estaríamos en este momento. Quizás no estaríamos nosotros ni siquiera en este lugar, ¿sí? Por eso los acontecimientos de larga duración son aquellos que se pueden observar a lo largo del tiempo, ¿sí? Otro puede ser la evolución de la tecnología. Es algo que comenzó hace muchísimos años y nosotros hoy en día lo podemos seguir percibiendo. Quizás los hombres de la Edad Media o los hombres de la antigüedad veían como evolución, por ejemplo, construir canales, hacer caminos. Hoy en día nosotros vemos como evolución, por ejemplo, las comunicaciones. Hoy en día es una evolución que podamos estar dando una clase de forma online. Quizás nadie lo hubiese pensado o quizás los creadores de las computadoras jamás hubiesen pensado que se llegaría a este momento. Pero por eso les digo, vemos que son cambios que se observan a lo largo del tiempo y que tienen una gran trascendencia en la historia, no solamente personal, sino también en la historia de la humanidad. ¿Sí? Vamos entendiendo entonces qué es corta, media y larga duración. Si yo digo corta duración, es un acontecimiento que no necesariamente genera un cambio importante en la historia. Puede ser un tratado, puede ser a ver que el intendente haya comprado, no sé, maquinaria para el pueblo. Es algo importante, pero a ver, no es que cambie el rumbo de la historia de nuestro pueblo. Un acontecimiento de media duración puede ser una crisis económica, porque nosotros vamos a ver en un determinado tiempo que esa crisis económica influencia en lo que vendría a ser la historia de nuestro pueblo o de nuestro país o de la humanidad. Y los acontecimientos de larga duración son acontecimientos que cambian muchas veces el rumbo de la historia. Quizás la historia de un país, quizás nuestra historia personal o quizás la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían de buscar ejemplos que los ayuden a obviamente poner en palabras esto que dice Brodel con respecto al tiempo. ¿Sí? Bien, van entendiendo entonces. Perfecto. Pasemos a lo que vendría a ser, muy bien, sincronía y diacronía. Gracias, Constanza, así se va entendiendo. Vamos a sincronía y diacronía, ¿sí? Estos también son dos elementos que forman parte del tiempo histórico. Por eso les decía que el tiempo histórico no es muy fácil, ¿sí? Sino que tiene muchos elementos. Dentro del tiempo histórico tenemos sincronía y diacronía, ¿sí? Dice, la sincronía nos explica a nosotros el desarrollo de diferentes acontecimientos que suceden en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Esto nos va a permitir a nosotros establecer relaciones causales entre los mismos acontecimientos. Pongámoslos en palabras más fáciles, ¿sí? ¿Qué significa la sincronía? Están sucediendo dos acontecimientos, ¿sí? En distintos lugares en el mismo momento y que también son diferentes acontecimientos. Por ejemplo, puede ser que en este momento nosotros estemos tomando la clase de historia online y con la profesora de historia, obviamente, ¿sí? Cada uno está en su casa, algunos estarán en Cerrillos, otros en La Merced, otros en El Carril, otros en Chicuán, ¿sí? Está sucediendo un acontecimiento, pero
Paralelamente, ¿qué es lo que sucede? Todos ustedes están teniendo una situación distinta, ¿sí? Quizás algunos se pudieron unir a la clase online en el momento en el que yo les mandé un mensaje a la plataforma y quizás otros se fueron uniendo porque fueron recibiendo un enlace en el chat de los papás o sus compañeros le fueron pasando lo que vendría a ser el enlace en el grupo de compañeros, ¿sí? Entonces, la sincronía tiene que ver con algo que sucede en el mismo momento, ¿sí? Pero no necesariamente se da de la misma manera. Por ejemplo, dos niñas pueden estar tomando la comunión el mismo día, por ejemplo, un 12 de octubre, ¿sí? Una va a tomar la comunión en la parroquia de La Merced y la otra va a tomar la comunión en la parroquia de Cerrillos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es en el mismo día, en la misma hora. Pero ¿qué cosas pueden cambiar? Por ejemplo, en la parroquia de La Merced, todos los chicos entran y ya están en las sillas directamente. Y en la parroquia de Cerrillos, los chicos se ubican afuera, comienza la canción e ingresan recién a la iglesia, ¿sí? Ahí vemos que se da un acontecimiento en el mismo momento, pero no de la misma manera. Y eso nos va a permitir a nosotros hacer una construcción entre lo que vendría a ser cuáles son los cambios, cuáles son las permanencias, cuáles son las diferencias o lo que vendrían a ser las cosas en las que se parecen, las similitudes, ¿sí? Entonces, acuérdense que la sincronía es que pasen dos cosas en un mismo momento, pero que esas dos cosas no necesariamente tienen que ser iguales. Y eso nos va a permitir a nosotros ver las diferencias que se dan, ¿sí? Por ejemplo, ahora todos estamos en clase online. Quizás algunos tienen el cuadernito anotando, quizás otros no solamente están escuchando la clase, ¿sí? Quizás otros tienen la clase y además tienen el tele prendido, o algunos estará con la clase y estará con los videojuegos también de lado, ¿sí? Entonces, todos estamos en un mismo momento histórico, pero no todos lo estamos viviendo de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, todos estamos en la clase, yo estoy hablando y ustedes están escuchando, ¿sí? Ahí vemos las diferencias. Uno habla, el otro escucha, ¿sí? Ahora, la diacronía explica los acontecimientos históricos que se desarrollan en distintos tiempos en el mismo lugar o en lugares que son diferentes y que tienen características semejantes, ¿sí? ¿Qué significa esto, chicos? Por ejemplo, podemos ver, pensemos en un lugar, pensemos en La Merced, por ejemplo, que es el lugar al que todos vamos, ¿sí? Pensemos en la Plaza de La Merced. Ese va a ser nuestro lugar. El lugar debería de ser el mismo, ¿sí? Y lo pensemos en tiempos distintos, ¿sí? La diacronía habla de tiempos distintos. ¿Cómo habrá sido la Plaza de la Merced hace 50 años? ¿Cómo es ahora y cómo será de acá a 50 años? ¿Sí? Entonces la diacronía nos permite a nosotros pensar, obviamente, cómo se da el cambio con respecto al tiempo, ¿sí? Es lo que yo les decía en el trabajo práctico. A mí antes me gustaba, por ejemplo, ver dibujitos. Ahora ya no me gusta ver dibujitos. Prefiero ver series o prefiero ver programas como Alerta Aeropuerto, ¿sí? Entonces, soy la misma persona, pero tengo gustos distintos, por ejemplo, ¿sí? Claro, muy bien, Julieta, ¿sí? Imaginar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar con respecto a una persona o a un espacio, ¿sí? Por ejemplo, decimos, Argentina, ¿cómo era antes? ¿Tenía mucha población indígena? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo va a ser dentro de 50 años? ¿Sí? Antes teníamos muchos indígenas, muchos españoles, europeos, muchos italianos, españoles, libaneses. Hoy en día tenemos una migración que viene más bien de lo que vendría a ser la zona de África y mucha migración de los países que son cercanos a nosotros, fronterizos. Por ejemplo, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, ¿sí? Esa es nuestra migración actual. ¿Y cómo será de acá a 50 años? ¿Seguirán viniendo esas personas o cambiará? ¿Sí? Entonces la diacronía tiene que ver con distintos tiempos.
un mismo lugar y distintos tiempos. En cambio, la sincronía tiene que ver con un mismo tiempo y distintos lugares. ¿Qué pasa? Hoy a las 11:20 en Cerrillos, en Salta, en La Merced y en Chicoana. Y la diacronía tiene que ver con Cerrillo, La Merced, El Carril, Chicoana. Pueden ser distintos lugares o puede ser el mismo lugar y en distintos tiempos. ¿Sí? Cerrillos hoy, hace 50 años y dentro de 100 años, por ejemplo. ¿Se va entendiendo qué es la sincronía y la diacronía? Va, algunos sí. A ver, ¿quién era? Juli. Sí, ella sí iba entendiendo. Vayan ustedes diciéndome si van entendiendo. Sí, 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 van entendiendo perfecto. Ahora pasemos a lo que vendrían a ser los cambios y las permanencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen con respecto al cambio y la permanencia? La permanencia, ¿sí? Son cosas que, muy bien, Constanza dice que también entiende, ¿sí? Las permanencias son cosas que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Son cosas que nosotros las vamos a ver constantes. Por ejemplo, la figura de la mamá o la figura del papá. Muy bien, Sofía, también se entiende, ¿sí? La figura de la mamá o la figura del papá, ¿sí? Son permanentes. Muy bien, Cami también entiende, ¿sí? Son permanentes en el tiempo. La mamá nos cuida, nos ayuda, muy bien, Nico, ¿sí? La mamá nos hace la comida, nos ayuda a hacer la tarea, ¿sí? El papá también nos ayuda, nos protege, también nos dan comida, nos alimentan, ¿sí? Muy bien, van entendiendo, qué bueno, ¿sí? Son roles permanentes en el tiempo, ¿sí? Son cosas que se mantienen constantemente y que se dan eh, permanentemente. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Si yo digo una permanencia, puede llegar a ser ustedes. Ustedes también son permanentes, ¿sí? Por ejemplo, Sofía se cortó el cabello, ¿sí? Sofía tenía el cabello largo, 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 largo y se lo cortó y se hizo un estilo punk. Ahora tiene todo el pelo así para el aire, todo volando el cabello, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? El cambio es el look que tiene ahora Sofía, ¿sí? Antes tenía un corte de cabello y ahora tiene otro, totalmente distinto. Pero ¿cuál es la permanencia? Que Sofía sigue siendo la misma persona, ¿sí? No ha cambiado su esencia o su forma de ser porque tiene un corte de cabello o no, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en las mujeres, ¿sí? Una mamá, ¿sí? Una mamá. Una mamá tiene que, antes se quedaba en la casa, ¿sí? Era ama de casa y cuidaba a los chicos, cocinaba, limpiaba, ¿sí? Ahora la mamá se fue a trabajar por ejemplo, quiere ser secretaria en un estudio jurídico con abogados, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? Ha cambiado su lugar de trabajo. No es que la mamá cambió de trabajar, de no trabajar a trabajar, porque también el trabajo doméstico es entendido como un trabajo. Entonces, lo único que hizo mamá fue cambiar su ámbito laboral de la casa a lo que vendría a ser un estudio jurídico. De todas maneras, la mamá sigue trabajando, ¿sí? ¿Y cuál es la permanencia? La mamá sigue siendo mamá, ¿sí? Sigue cumpliendo sus roles de madre, siendo que trabaja ahora como secretaria en un estudio jurídico. Ustedes pueden seguir haciéndole preguntas, pueden seguir pidiéndole ayuda, la mamá le sigue dando comida, le sigue preguntando cómo van en el colegio, cuáles son las notificaciones que tienen, ¿sí? Entonces, si bien puede ser que cambie su actividad, sigue ella cumpliendo el mismo rol, ¿sí? Otro cambio y otra permanencia puede ser también, pensemos en las formas de lavar, ¿sí? Antes, por ejemplo, se lavaba en piedras, ¿sí? Los esclavos, las mujeres muchas veces lavaban al costado del río, ¿sí? Lavaban la ropa y la fregaban en lo que vendrían a ser las piedras, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado? Ya tenemos otros instrumentos, otros equipamientos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, lavarropas, ¿sí? Se escucha entrecortado, debe ser la conexión a internet.
el lavarropas, ¿sí? Hoy en día ya las personas no tienen que ir a la vera del río, ni por ejemplo, exacto, existe la tecnología, ¿sí? Entonces las personas ya no tienen que ir al río a lavar las ropas, sino que solamente la ponen en el lavarropas con jabón, con, por ejemplo, algún suavizante, algún extra, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? El cambio es el elemento o el instrumento con el que nosotros lavamos la ropa. Pero la permanencia es obviamente esto de querer tener limpia la ropa, ¿sí? Es lo que yo quiero que siga sucediendo. Entonces el cambio va a ser la forma en la que se lava la ropa. Y la permanencia es el objetivo que tenemos, lavar ropa, ¿sí? Otro ejemplo puede ser cómo cocinamos, ¿sí? Antes, por ejemplo, la comida era más de tipo. Otra cosa puede ser la comida, ¿sí? Antes la comida, seguramente si ustedes tienen sus abuelitos o sus tíos, ¿qué le dirán a la abuela? Antes nosotros primero comíamos la sopa y después se comía el resto de la comida, ¿sí? Hoy en día nosotros si no comemos la milanesa y mi mamá me dice, quiero, no, bueno, toma la sopa primero, hago un juicio, la Tercera Guerra Mundial, porque no quiero comer sopa. Yo primero como la milanesa y después me comí 5 milanesas y ya no quiero comer sopa, ¿sí? Entonces, antes la comida, como era, por ejemplo, se seguía también un ritual bastante particular con respecto a la comida, ¿sí? Por ejemplo, sí o sí se tenía que sentar el papá en lo que vendría a ser la punta de la mesa, y era el papá el que rezaba o el que decía, por ejemplo, quién, si ya se podía comer, si no se podía comer. Bien, como dice Nico, ¿sí? Las comidas son artesanales, las comidas más bien son hechas por las abuelas, por las mamás, ¿sí? Como dice Juli, primero tiene que tomar la sopa, ¿sí? Bien, vamos viendo que las cosas van cambiando. En algunos casos sí, en otras cosas no, ¿sí? Antes las comidas eran más artesanales, más elaboradas, nos llevaban mucho tiempo. Muchas abuelas, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya tenían hirviendo la olla con el puchero y la sopa para darle la comida a los chicos temprano, a las 12, ¿sí? Hoy en día quizás la comida no es tan elaborada, ¿sí? Quizás no nos tardamos tanto cocinando. Venimos a las 12, ya tenemos la pollería, vamos, buscamos una milanesa de pollo y ya está listo todo, ¿sí? Entonces, vemos que va cambiando la forma, ¿sí? En mi casa, bien, toman la sopa primero, dice Mauricio, está muy bien, ¿sí? Entonces, vemos que van cambiando las formas en las que se da esta situación, ¿sí? Algunos tienen todavía esta costumbre familiar en la que primero se toma la sopa. En otros casos, quizás no se, ya ni siquiera se hace la sopa, ¿sí? En algunos hogares, por ejemplo, se espera hasta que el papá se siente en la mesa para comenzar a comer, ¿sí? En otros hogares, capaz que el papá está trabajando hasta tarde, entonces los chicos comen solos, o quizás en algunos casos a ustedes les debe pasar que, por ejemplo, los chicos que tienen hermanos más grandes, ustedes llegan del colegio, comen y sus hermanos están en educación física, entonces comen todos separados. Es algo que sucede, ¿sí? Es un cambio que nosotros vamos viendo. Antes, por ejemplo, ustedes se sentaban en la mesa de los más chiquitos, con los primos, y cuando han ido creciendo, ya se van sentando en la mesa de los más grandes, por ejemplo. ¿Sí? Bien, Mauricio dice, en su casa a veces lo esperan a su papá, porque ya va a llegar para comer. Entonces está bueno que los esperan a los papás porque ya llega el momento de la comida. ¿Sí? Entonces vemos cómo se van dando los cambios y las permanencias en algunos casos, ¿sí? En el caso de Julieta, en el caso de Mauricio, hay una permanencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos siguen comiendo sopa como comían sus tíos, sus papás, sus abuelos, ¿sí? Y si nosotros vemos en otros casos, por ejemplo en mi casa, no comemos sopa, entonces eso es un cambio, ¿sí? Sí, muy bien como dice Juli. Hay un montón de cambios que nosotros vemos en la historia. Y eso es lo que nos permite a nosotros comprender la complejidad histórica. Porque si no hubieran cambios, si no hubieran pasado distintas cosas, la historia sería monótona, ¿sí? Sería así una línea que no se mueve. Pero como nosotros vemos que se dan un montón de cambios, un montón de permanencias, también podemos entender cómo la historia se va complejizando. No es lo mismo lo que hacemos hoy aquí en Argentina, aquí en Salta, y lo que hacían en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice Santiago.
Antes, mientras que los hombres trabajaban, las mujeres cuidaban a los chicos y cocinaban. Claro, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay muchas mujeres que son ellas las encargadas de, por ejemplo, ser la jefa del hogar. Quizás porque no hay un papá, ¿sí? Y que no necesariamente deberían de haber, ¿sí? Si hay solo la mamá, buenísimo. Y si están los dos, también, perfecto. O si el papá y la mamá tienen parejas separadas y tienen otras familias, ¿sí? Por ejemplo, tienen familias ensambladas, también está bien. Antes las sociedades eran muy tradicionales, ¿sí? Tenían que haber una mamá y un papá y listo, y eso era lo que debía de existir. Pero hoy en día nosotros sabemos que la mamá puede estar sola con los hijos, el papá puede estar también solo con los hijos, o que también se pueden construir nuevas familias ensambladas, que también son cambios que se van dando en la sociedad. En realidad lo que permanece es la unión de la familia y qué es lo que debería de suceder, ¿sí? Entonces vemos que en la historia se van dando cambios y también se van dando permanencias, ¿sí? Por ahí hay ejemplos más graciosos, por ejemplo ese que decíamos, Sofía se cortaba el cabello y se hacía un estilo muy revolucionario, se pintaba el cabello, se hacía unas líneas de los cortes y es un cambio trascendental, ¿sí? Mientras que por otros lados vemos permanencias, ¿sí? ¿Saben? Acá les muestro otro cambio, por ejemplo, ¿sí? Veamos este. Otro cambio son las estaciones, ¿sí? La permanencia, miren, son los chicos. Por ejemplo, en este caso, los chicos que salen a pasear, ¿sí? Y el cambio son las estaciones. La lluvia, el verano, el otoño, el invierno, esto sería la primavera, ¿sí? Otro cambio que también vemos, por ejemplo, con los varones debe ser buenísimo el cambio de los autos, por ejemplo. Sí, claro. Muy bien, Santiago. Antes solo se consideraba el género femenino y masculino, ¿sí? Varones y mujeres. Hoy en día nosotros sabemos que según lo que obviamente las personas van eligiendo, tiene que ver con cómo ellas se sienten representados. Vamos a ver que muchas mujeres no se sienten representadas como tal y muchos varones tampoco se sienten representados como tal. Entonces eligen, obviamente, otro tipo de representación y otro tipo eh, de forma en la que se los tiene que ver y que también forma parte de una ley, ¿sí? La ley también ampara que estas personas que deciden no ser nombradas como varón o como mujer también puedan ser, obviamente, consideradas por lo que vendría a ser el resto de la sociedad, ¿sí? Entonces vemos que también se dan cambios y permanencias. Hay un montonazo de ejemplos de los que podemos hablar, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces yo creo que ya no nos queda nada por explicar. Vamos